Hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio en la Palabra de Dios, nuestro estudio en español de la Iglesia North Central en Spring, Texas. Les damos la bienvenida nuevamente y damos gracias a Dios por la oportunidad de este estudio. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien edifique nuestras vidas en esta hora. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo y que seas tú quien edifique nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que terminemos con el gozo y el deseo de compartir tu mensaje a quienes nos rodean, nuestras familias, amigos, conocidos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el mensaje de Dios a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y vamos a continuar el día de hoy con la iglesia de Sardis, para lo cual les invito a que abran sus Biblias, demos lectura al capítulo 3 en los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje interesante el de la iglesia de Sardis, realmente diferente de las otras que hemos estado viendo, de las otras 4 iglesias, y hay cosas muy curiosas aquí, y creo que son muy importantes para nosotros también el día de hoy que estamos viviendo. Aunque este mensaje fue dirigido a una iglesia hace ya casi 2000 años, creo que hay muchas cosas que podemos nosotros aprovechar el día de hoy, especialmente en esta iglesia de Sardis. Mire lo que podemos encontrar aquí. Primero veamos y recordemos que se ha descrito de alguna forma a Jesús en el primer capítulo. Y aquí en esta iglesia se le describe como el que tiene los 7 espíritus, o se habla de él que el que tiene los 7 espíritus. Recordemos que el número 7 no quiere decir que sean 7 diferentes espíritus, quiere decir algo completo, terminado, un todo, es decir, no hay modo de dividirlo, simplemente es una forma en que Dios se manifiesta completamente a través de su Espíritu Santo en Jesús. Ahora, agrega que dice el que tiene las 7 estrellas. Cuando vimos las 7 estrellas, la misma palabra de Dios en Apocalipsis nos explica que esas 7 estrellas son los 7 ángeles, uno para cada una de las iglesias. Y veíamos que esto es un símbolo de autoridad, que Dios es el que tiene el control de lo que está pasando en cada una de las iglesias. Entonces, Jesucristo se presenta en una forma interesante. Es el que tiene los 7 espíritus, es decir, la plenitud del Espíritu Santo, el todo, y es el que tiene control de lo que está sucediendo en la historia de la humanidad. Ahora, en este caso de las 7 iglesias, tienes nombre de que vives y estás muerto. Recordemos que hay algo interesante cuando se dice algo que está vivo pero al mismo tiempo está muerto, y hoy diríamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que algo que está vivo está muerto? Si recordamos en la historia de la higuera, que se seca por la palabra de Jesús, cuando está llena de hojas, la encuentra, se ve muy bien, como si estuviera viva, pero sin fruto. Creo que esta es la forma que podríamos explicar mejor eso de que una iglesia que está viva, pero al mismo tiempo está muerta. Marcos capítulo 11, versículos 13 en adelante, vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera:
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es algo interesante qué es lo que pasó en esa historia. Jesús llega y nos dice lo que vemos en la palabra de Dios. No era tiempo de encontrar higos en la higuera. Sin embargo, Jesús va y busca en esa higuera a ver si hay fruto. Pareciera otra vez algo contradictorio. ¿Cómo es posible ir a buscar fruto en un árbol en un momento en el que se supone que no hay frutos? Recordemos una cosa. La higuera representa de alguna manera al pueblo de Israel. Y Jesús está yendo a esa higuera a buscar fruto. En otra de las en otro pasaje, en Marcos capítulo 13, versículo 28, hay una historia y es una parábola que Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí es donde nos basamos para decir que esa higuera representa al pueblo de Israel. Hoy en día para nosotros una profecía de alguna manera cumplida. El pueblo de Israel en 1948 vuelve a existir como nación y podemos decir históricamente ha pasado casi 2000 años para que el pueblo de Israel exista otra vez como nación, y esto es cumplimiento de profecías. Así que la higuera está representando al pueblo de Israel. Y Jesús llega al pueblo de Israel, en este caso a la higuera, en esta historia de Marcos capítulo 11, y dice que no era tiempo de higos, pero busca el fruto en ellos. Esta historia es la que podemos utilizar para entender eso de que esta iglesia en Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa? Tienes nombre de que vives. Esa higuera, ese árbol que está lleno de hojas, se ve muy bonito, y quienes tengan la oportunidad o ya han tenido la oportunidad de conocer un árbol de higo, una higuera, se ven muy bonitas cuando están llenas de hoja. Ese color verde especial que tiene la higuera es algo muy bonito realmente. Se ven hermosos, se ven preciosos. Usted puede estar a la sombra de ellos. Solo no se quede ahí mucho tiempo, porque vendrá el tiempo en el que se caen las hojas y entonces no va a poder usted caminar muy a gusto, que digamos. Pero en ese momento, llena de hojas, se ven preciosos. Ahora, Jesús dice que Él viene y está buscando fruto. ¿Qué es lo que entonces pasa en la iglesia de Sardis? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que vives, es decir, se ve muy bien la iglesia, se ve como si estuviera muy activa, y vamos a hablar de cosas del día de hoy. Se ve como si fuera una iglesia muy activa, muy bonito, tal vez un edificio muy precioso, tal vez mucha gente, pero no hay fruto que sea agradable a Dios. Y esto es un problema en la iglesia de Sardis. Y de hecho así se lo dice Jesús: tienes un problema, hay algo que no está bien en la iglesia. Mucho fruto, llena de hojas, pero no hay fruto agradable a Dios. Hay algo interesante en cuanto a que Jesús busca fuera de tiempo el fruto. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Hay un mensaje para usted y para mí en esto el día de hoy. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Usted y yo estamos llamados a servir a Dios y que de alguna manera demos fruto a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, no porque las circunstancias parecieran que no necesitamos hablar de la palabra de Dios. Según esto de 2 de Timoteo, usted y yo debemos esforzarnos por predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice que tiene que predicar la palabra, pero le dice además: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y todo esto dice a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el que Jesús esté buscando fruto en algo que pareciera fuera de tiempo, según con este versículo que estamos ahorita hablando y revisando,
usted y yo, a tiempo y fuera de tiempo, debiéramos estar dando fruto agradable a Dios. Lucas capítulo 13, versículo 6 dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Esta parábola es curiosa porque tenemos que aplicarla, por supuesto, al pueblo de Israel. Dice que ya vino 3 años a buscar y no hay fruto en esa higuera. Si queremos pensar que la higuera representa al pueblo de Israel, ¿cómo es que Dios le ha hablado al pueblo de Israel? Y obviamente 3 años, tenemos que entender que no está hablando exactamente de un tiempo de 3 años, quizás 3 épocas diferentes en la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo es que Dios le habló al pueblo de Israel en 3 ocasiones distintas y el pueblo de Israel no dio fruto? Bueno, la primera sería que Dios mismo le habla al pueblo de Israel cuando han salido de Egipto, allá en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel, que recibió la ley, con el tiempo se olvidaron de Dios y se alejaron de Dios, aún sus líderes y sus reyes. El tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, una y otra vez vemos cómo el pueblo de Dios se aleja de los mandamientos de Dios, del estilo de vida que Dios está demandando de nosotros. Otra época es todo el tiempo de los profetas. Una y otra vez, nunca faltó en el pueblo de Israel profeta, es decir, alguien que les hablara de parte de Dios y que les dijera: hay que dejar la idolatría, hay que dejar el pecado. Y el pueblo de Israel una y otra vez se alejaba de Dios. ¿Y cuál sería esa tercera forma en que Dios le habla al pueblo de Israel? Al final viene y les habla al pueblo de Israel a través de Jesús mismo. Dios mismo viene y le habla al pueblo de Israel. Y las 3 ocasiones, incluida esa parábola, esa historia de la higuera que se seca, Dios viene y busca fruto en su pueblo y no hay fruto agradable a Dios. Esto es un problema aún para usted y para mí el día de hoy. Si Dios viniera este día y nos preguntara y revisara nuestra historia y nuestra vida, ¿estamos dando fruto que agrade a Dios? Capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Si Dios está demandando fruto en nuestros días y dice que a tiempo y fuera de tiempo debiéramos de alguna manera estar dando fruto para Dios, nos dice: sé vigilante. ¿Qué quiere decir esto de ser vigilante? Tener comunión con Dios, estar en oración, estudiar la palabra de Dios, adorar a Dios, cosas que son necesarias para que usted y yo podamos dar fruto, y fruto agradable a Dios. Capítulo 3, versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una advertencia que le dice a la iglesia de Sardis: acuérdate lo que has recibido. No se te olvide lo que tú ya tienes. Guárdalo y arrepiéntete. Es decir, usted y yo tenemos que guardar, y cuando dice aquí guardar no es en el sentido de esconder, sino que vivir de acuerdo con la palabra de Dios y arrepentirnos de eso que sabemos que no estamos dándole fruto a Dios. Porque dice: si no velas, es decir, si nosotros no estamos vigilando, si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no tenemos una relación con Dios que sea agradable a Dios, si usted y yo no tenemos una comunión con Dios, entonces usted y yo no vamos a poder dar fruto. Capítulo 3, versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué hicieron estas personas para ser consideradas dignas? Sabemos que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, no por obras para que ninguno se gloríe. Creyeron en Jesús y vivieron en comunión con Dios, dieron fruto. La comunión con Dios, y aquí viene algo interesante, la comunión con Dios
Primero, nos permite vivir en santidad. Si usted tiene comunión con Dios, usted inmediatamente se va a dar cuenta cuando la tentación está presente y usted va a poder huir de la tentación. Usted va a dar testimonio de una vida transformada. Por eso habla de que van a recibir vestiduras blancas, es decir, sin mancha por causa del pecado. Y esto es algo interesante. La comunión con Dios, entonces, nos permite vivir en santidad. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Algo más acerca de la comunión con Dios. La comunión con Dios nos permite también dar testimonio hablado. En el primero podríamos decir un testimonio de una vida transformada, pero ahora un testimonio en el cual usted y yo vamos a decirle a otras personas por qué nuestra vida es diferente. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Usted y yo continuamente en nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de alabar a Dios, nuestra forma de glorificar a Dios, es una forma en que vamos a poder dar fruto a Dios a través de nuestra comunión. ¿Y cómo es esta? Que nuestra boca, nuestros labios van a confesar el nombre de Jesús. Y esto trae alabanza a Dios, esto trae gloria a Dios. Otros van a poder entender, otros van a poder conocer el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación que tenemos a través de Él. Y este es el tipo de frutos que Dios también está buscando. La santidad, pero también que usted y yo demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y que lo puede hacer en otros también. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes. La comunión con Dios también nos prepara para la vida eterna con Jesús. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si usted está viviendo en santidad, si usted está dando testimonio a otros de lo que Jesús puede hacer en sus vidas, usted está preparándose también para la vida eterna con Jesús. ¿Y qué es lo que van a recibir aquellos que han sido hallados dignos? Dice que van a recibir vestiduras blancas. ¿Que representan esas vestiduras blancas? Que usted vivió una vida de santidad, una vida alejada del pecado, que compartió con otros el mensaje de Jesús. Y entonces usted y yo podemos entrar a la vida eterna. ¿De qué manera? Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es un libro especial en que están registrados todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y dice además: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aquí hay algo interesante. Tal vez usted está acostumbrado que en alguna ocasión ha ido a las ceremonias de graduación, ya sea de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de algún nivel escolar. Y hay algo que ocurre en todas las ceremonias de graduación en las escuelas. Llega un momento en el que, por muy larga que sea la lista, se repiten todos los nombres de aquellos que terminaron ese grado escolar. Y siempre los que estamos presentes por alguien de nuestra familia estamos esperando. Si es de los primeros en la lista, rápido podemos estar celebrando. Pero si el nombre de nuestro hijo, sobrino o familiar que está en esa ceremonia de graduación es de los últimos en la lista, no importa, yo quiero esperar hasta que esa lista termine y escuchar el nombre, ya sea de mi hijo, mi sobrino, familiar, como decía hace un momento. Y es un momento de alegría, es un momento de felicidad. ¿Por qué? Porque se ha logrado algo, se ha logrado avanzar en la vida a través de esos estudios. Yo creo que esta lista de la que habla aquí es el libro de la vida. Va a ser un momento especial porque dice que va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles el nombre de cada una de estas personas. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto va a ser un momento maravilloso, como en esas ceremonias de graduación. En estos días difíciles debemos permanecer firmes en nuestra esperanza. No abandonar nuestra fe, permanecer en comunión con Dios y estar esperando, confiando en que nuestra ceremonia de graduación,
esa lista en la que Dios va a estar leyendo, ese libro en el que Dios va a estar leyendo el nombre de cada uno de nosotros delante del Padre y delante de los ángeles. Eso va a ser un momento maravilloso. Es un momento maravilloso que usted y yo debemos estar confiando en que así va a ser, y debe traer una seguridad de que yo puedo seguir adelante en la vida por muy difícil que sea la situación que estoy viviendo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 continúa diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Decía yo hace un momento, no es un guárdalo de esconder, es un guárdalo de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de buscar día a día nuestra comunión con Dios en oración, lectura de la palabra y cosas que ya hemos mencionado antes. Capítulo 3 versículo 6 de Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase que se repite en todas las iglesias, en el mensaje de todas las iglesias, al menos hasta aquí, de las que hemos visto. Aquí hay algo interesante. Si el mensaje es para la iglesia de Sardis, en este caso, que es el que estamos estudiando hoy, ¿por qué dice lo que el Espíritu dice a las iglesias? Tenemos que recordar que cuando es un mensaje a las 7 iglesias, entonces no es un mensaje solamente a 7 iglesias locales, es un mensaje a todas las iglesias. Y si usted y yo formamos parte de la iglesia, entonces este mensaje también es para usted y para mí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que está escuchando la palabra de la profecía, por allá al inicio dice: bienaventurado el que escucha la palabra de esta profecía. Es decir, usted y yo estamos escuchando esta profecía. Dice: el que tiene oído, el que está escuchando esta profecía el día de hoy, oiga lo que el Espíritu dice. Ponga atención en lo que el Espíritu está diciendo a su corazón el día de hoy, a nuestras mentes, a nuestros corazones. ¿Qué está trayendo el Señor para mí el día de hoy? Dice que yo debo dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo puedo dar fruto? A través de mi comunión con Dios. Y decíamos el día de hoy, la comunión con Dios me permite vivir en santidad. La comunión con Dios nos permite dar testimonio hablado. Y la comunión con Dios nos prepara para la vida eterna con Jesús. Y entonces usted y yo vamos a poder dar fruto que glorifique a Dios. ¿Estamos dando fruto? Gloria a Dios. Si no estás dando fruto, otra vez tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de buscar el perdón de Dios para poder dar fruto que glorifique su nombre. Vamos a ponernos en las manos de Dios otra vez y recordar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy a través de la iglesia de Sardis. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tienes para nosotros, de que buscas que demos fruto agradable para ti, a tiempo y fuera de tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos agradarte y queremos darte gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, que me permite acercarme a ti y a través de ese sacrificio poder tener entrada a la vida eterna y agradarte, Señor, mientras estamos aquí, viviendo una vida de santidad, dando testimonio de lo que tú quieres para otros también. Y que, Señor, un día podremos estar contigo por la eternidad. Te damos gracias por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.